Bueno, muy buenas noches, Dios lo bendiga. Nuevamente los saludo, gracias por la invitación y gracias por el tiempo de espera, ¿sí? Yo le había propuesto a Andrés, como el capítulo, si bien no es tan extenso como otros, de hacer un corte de 3 minutitos, aunque sea, dividir de Hechos 6, versículo 1 al 7, y después hasta el final, pero ya con la demora que me tomé, me parece que vamos a ir hasta donde dé. Total, la parte final del capítulo 6 es lo que ustedes se van a centrar bastante en el capítulo 7, en el discurso de Esteban, ¿sí? Así que vamos a ver hasta dónde lo permite. Y bueno, nuevamente decir que es un privilegio estar con ustedes, una iglesia que amo y donde hay tantos enseñadores que bendicen a nuestra vida. Así que bueno, les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6. Tampoco me voy a demorar, eso me lo aclararon. Y también sé que cuando se hace un estudio no tenemos que ir tanto para atrás, porque hay otros que lo han tocado y se han detenido en estudiar. Así que nos vamos a centrar en el capítulo número 6, ¿sí? Así que, en primer lugar, vamos a ver del 1 al 7 y le vamos a poner los siervos de la iglesia primitiva en la primera parte, ¿sí? Solo digo que, para introducirnos en el contexto, entender que el producto del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver la función de los líderes principales y la colaboración del resto de la congregación, así como grandes temas en este capítulo. Y como te decía, hay algo que debemos entender tocante a la organización de la iglesia del primer siglo, y es que estaban en transición, ¿sí? El ejemplo que ellos tenían tenía la iglesia del primer siglo, básicamente, era cómo funcionaban las sinagogas, ¿sí? Cómo funcionaba el liderazgo de los judíos, el consejo, la organización o el organigrama, venía a través de la organización de los ancianos, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá es que a medida que surge la necesidad, se van creando las diferentes funciones o departamentos dentro de la iglesia, ¿sí? Tal vez no se necesita al comienzo una gran estructura y la misma crece a medida, la estructura crece a medida de que las necesidades de las personas lo van marcando, ¿sí? Y la iglesia va a enfrentar un problema en este camino, ¿sí? Ya ustedes lo vinieron estudiando que tal vez fueron enfrentando otros tipos de problemas, persecución, mercado interno, pero hoy, en este momento, en el capítulo 6 van a enfrentar otro problema, ¿sí? Y el liderazgo, aún como te decía, que estaban en transición, va a tomar decisiones que este problema, ¿sí? Guiado por el Señor, va a terminar siendo una bendición, como vamos a ver, ¿sí? Eh, Así que los estudiosos ubican acá que es la primera vez que se registran diáconos, si bien como tal, Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipo 1:1 va a escribir a los obispos y diáconos, pero eso tiempo después, donde ya estaba organizado, pero en este tiempo de transición el problema trajo esta bendición, ¿sí? En este punto, en este momento, aún no hay tanta claridad en la transición del liderazgo. Y veremos un problema y que, como decía, este dio un paso mayor a una mayor organización, ¿sí? Y se crea el área necesaria y los requisitos que la suplen. Así que vamos a leer Hechos 6 del 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía, era un común denominador de la iglesia del primer siglo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá en esta primera parte, y después nos vamos a ver con el arresto de Esteban. Pero en primer lugar vamos a ver el problema que surge en la iglesia, ¿sí? Y dentro del problema vamos a ver el crecimiento y el conflicto de la iglesia,
¿sí? El crecimiento y el conflicto dentro de la iglesia. Pero esto, en primer lugar, el problema, ¿sí? Ahora, si prestamos atención, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, ¿sí? Qué interesante que lo primero que vemos es el crecimiento de la iglesia. ¿Y por qué se produce? Bueno, ustedes lo habrán visto, no voy a ir tanto para atrás, pero en Hechos 5, 41 y 42 dice que el crecimiento, ¿sí? Venía cuando los miembros y los líderes cumplen la función recibida de ¿qué? De predicar y enseñar la palabra de Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así terminaron el capítulo 5. Es por eso el evidente crecimiento de la iglesia, ¿sí? Las actividades son hermosas, nos enseñan el excelente trabajo en equipo, nos enseñan de la preparación, ¿sí? Pero a predicar. Pero ahora el desafío es cómo aquellos contactos que nosotros vamos recibiendo de decisiones que van surgiendo, podemos ayudarlos en su crecimiento espiritual y sean parte de la iglesia. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia, ¿sí? Ahora, en Hechos 6:1 que leímos, dice que por primera vez se le llama discípulos en el libro de Hechos, ¿sí? 3 veces aparece la palabra cristianos en la Biblia, ¿sí? Y aproximadamente 300 veces, según la versión que tengamos de la Biblia, aparece la palabra discípulos, ¿sí? Los del camino, como leyeron en Hechos, ¿sí? Es evidente porque siguen, cumplen, van por un camino y cumplen el mandato, ¿sí? Ahora, no es fácil, pero el crecimiento de la iglesia y seguir ese mandato debe ser la misión de la iglesia. Y cada persona que llegue a la iglesia debe ser discipulado para que pueda crecer. Entonces, antes, si bien estamos en el primer punto, que es el problema que surge en la iglesia, en el primer versículo ya vemos que crece. Y que a los cristianos, que hoy se licuó tanto esa palabra, en aquel momento era sinónimo de discípulo. Hoy no es lo mismo. Pero dice que el contexto era que la iglesia crecía. ¿Sí? Crecía. Ahora, en segundo lugar, el conflicto de la iglesia. ¿Sí? Y producto del crecimiento, y donde hay personas, y donde hay una iglesia que crece, ¿qué hay? Hay problemas, ¿sí? Porque todo lo que tiene potencial para el éxito, también lo tiene para el fracaso. Y vemos que personas se van convirtiendo. Va a terminar este capítulo, sí, vamos a ver si llegamos hasta ahí, que están los sacerdotes dejaban su oficio y creían en la doctrina de los apóstoles, creían en el Señor. Ahora, personas se están reuniendo y me encanta que Lucas, y que toda la Biblia, pero en este caso Lucas, no esquiva registrar el conflicto. Y ahí dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, ¿sí? Murmuración. Lucas nos registra este nuevo conflicto que los líderes y la iglesia tienen que lidiar y enfrentar con esto. Primero, como dijimos, hubo persecución, luego hubo pecado, que ustedes lo habrán visto, el pecado y la disciplina que hubo en la iglesia, después los discípulos puestos en cárcel. Ahora, la iglesia seguía creciendo porque los discípulos la primera vez que estuvieron presos salieron y la iglesia estaba orando y el lugar tembló. No lo vamos a leer y a mencionar todo eso, pero la iglesia crecía. Pero tienen que enfrentar otro problema, ya no la persecución, otro tipo de pecado interno, el desafío, pero en este caso era la murmuración, ¿sí? Que podía terminar en una división, que podía terminar en un cisma. Porque cuando hay alguien que tiene la lengua larga, como dice un pastor que me gusta, la lengua karateca, lo que comienza a hacer en una iglesia es dividirla, ¿sí? Pero había crecimiento. Y un común denominador que había en la iglesia era la comunión. Ustedes lo vieron. Oraban, estaban juntos, repartían todas las cosas. Pero ahora surge la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Queja, producto de que algunos estaban siendo, en este caso algunas mujeres viudas, estaban siendo desatendidas, ¿sí? La murmuración es el pecado más común de la iglesia, tal vez el más utilizado, pero es muy común y tal vez el más dañino, el más dañino. Cómo me molesta cuando
gente que no viene a la iglesia sabe los problemas que tiene la iglesia. ¿Y por qué ocurre? Porque hay murmuración. Por esto no estoy diciendo que todo se tiene que tapar bajo la alfombra, pero ¿cuántas veces somos lengua larga? ¿Sí? Porque cuando hay alguien que no ama a los hermanos, ¿eh? Porque la Biblia dice que es imposible, ¿sí? Si uno ama a los hermanos, hablar mal de ellos. ¿Y por qué ocurre? Por la hipocresía, por aparentar algo que no somos, ¿sí? Y 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos, que murmuraron y quedaron en el desierto. Santiago 4:11 dice, ni murmuréis. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se había generado la murmuración? Venían en crecimiento, pero el problema trajo la murmuración. La murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿sí? Un grupo eran los cristianos judíos, ¿sí? Que hablaban griego, eran judíos helenistas, que tal vez venían de afuera de Palestina, pero había un segundo grupo que eran los judíos cristianos, que hablaban arameo, ¿sí? Posiblemente que eran de adentro de Palestina. Ahora, ¿cuál fue el conflicto? La murmuración. ¿Y por qué era? Porque la palabra de Dios dice ahí que estaban siendo desatendidas las viudas griegas. Es decir, no estaban recibiendo la distribución. Es decir, no había diaconía. La diaconía suficiente para recibir la parte necesaria que les tocaba. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ustedes lo saben muy bien, Dios se interesó mucho en darle el sustento a las viudas. ¿Sí? En las leyes sociales quedaban como al abandono cuando alguien, una mujer sufría esto en aquel momento. Y en los tiempos del Señor también. ¿Sí? Pero después Pablo va a enseñar que no son todas las viudas a las que hay que también ayudar, pero pone unas características, pone ciertas características más adelante. Pero ahora en este momento recuerden, contexto de transición, transición. Y estaban siendo desatendidas, estaban siendo ignoradas por las viudas griegas, ¿sí? Se pasaban de largo. ¿Será intencional? Algunos dicen que sí. No lo creo, tal vez porque dice que en este crecimiento estaban siendo desatendidas. Dice que el contexto era que la iglesia estaba creciendo, como creciera el número de los discípulos. A mí me da a entender que en el contexto era que estaban siendo desatendidas producto de que no llegaban, ¿sí? Pero no lo sabemos, hay algunos que sostienen esto, ¿sí? Pero lo importante es que el doctor Lucas no esconde los problemas, ¿sí? Dice que había crecimiento en la iglesia, pero ahora va la iglesia a enfrentar un nuevo problema, que como vamos a ver y te espoleo, termina siendo una bendición producto de la buena organización y guiado por el Espíritu Santo. Pero hasta ahora está el problema. Las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Pero en segundo lugar, vamos a ver la propuesta de los apóstoles, ¿sí? Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa, ¿sí? Y en la propuesta de los apóstoles vamos a ver la prioridad del liderazgo, ¿sí? La participación en la decisión, la presentación de la solución. Esas tres cosas, ¿sí? En primer lugar, hubo un problema, ¿sí? Que surgió en la iglesia. Pero en segundo lugar, vamos a ver la propuesta de los apóstoles. Y en primer lugar, en este subpunto, vamos a ver la participación en la decisión. Ahora, dice, ¿quiénes son los 12? Los líderes principales, ¿sí? La iglesia estaba en transición, como dijimos, el liderazgo. Más adelante vamos a ver que los apóstoles, los representantes de los apóstoles, luego los representantes de los apóstoles o los apóstoles se encomiendan a ancianos y pastores, ¿sí? Ahora estaban los 12 en esta transición. Y dice que convocaron. Ellos no es que tienen la respuesta al problema, ¿sí? Pero me gusta lo que los líderes hacen. Hacen partícipes a la congregación, ¿sí? Una especie tal vez de reunión administrativa, pero dice que los 12 convocaron a la congregación, ¿sí? Y no esconden el problema y empiezan a decir, necesitamos colaboradores, ¿sí? Los líderes no fueron dictadores, pero ojo que tampoco es que fueron demasiado democráticos. Me gusta como lo cita ahí eh, MacArthur, ¿sí? Enfrentaron el problema, pero llamaron a la congregación, ¿sí? Hicieron partícipes en la decisión. Pero en segundo lugar, en la propuesta de los apóstoles, vamos a ver la prioridad del liderazgo. ¿Y qué dijeron? No es justo.
Lo que ahora estamos haciendo, en otras palabras, esto no agrada a Dios. Cuando vendían las propiedades, ¿recuerdan a quiénes la traían el dinero? A los apóstoles. Recibían, compraban, suplían, administraban. Y tal vez como le dijo el suegro de Moisés, no está bien lo que estás haciendo acá, una frase similar, ¿sí? Y va a surgir el problema, pero va a surgir la propuesta de los apóstoles. Eh, no está mal, pero hay áreas de ministerios que en la iglesia los miembros deben empezar a suplir, ¿sí? Y esta fue la prioridad de los apóstoles. Ellos no debían abandonar el estudio de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pedro, pastorea a mis ovejas. Y el pastorado tiene que ver con llevar a la congregación a buenos pastos, ¿sí? Las ovejas no comen cualquier pasto. Siempre los pastos tienen que ser tiernos, no deben estar en lugares donde el lobo acecha o en lugares en peligro. Ahí tenemos el Salmo 23, junto a aguas de reposo, me pastoreará, ¿sí? Ahora ellos dicen nuestro diaconado, nuestro servicio, no es que está mal que ayuden en las áreas de misericordia, pero hay un orden. Y eso es lo que empiezan a establecer en estas prioridades, ¿sí? Pablo más adelante va a explicar esto en Efesios 4, 11 y 12, y él dice que ahí en Efesios dice que él mismo, el Señor Dios, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y ahí está la tarea, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Los hermanos líderes les está diciendo, ustedes tienen que hacer el ministerio, ¿sí? A veces el mal de las iglesias es que tienen pastor a tiempo completo y se depende y se espera, mejor dicho, que ese pastor haga todo, ¿sí? Ahora, la labor principal del liderazgo, ¿sí? Sea de ancianos o pastores, es recibir la palabra para poder compartirla con integridad, para que los miembros puedan seguir creciendo y desarrollar sus talentos, sus dones, conocer a Cristo y cumplir también su ministerio. Pero en tercer lugar, en este subpunto, ¿sí? De la propuesta de los apóstoles, vimos la participación de la decisión, la prioridad del liderazgo, pero en tercer lugar, la presentación de la solución. Le dice en el versículo 3, buscad pues, ¿sí? Me hace acordar cómo el Señor los manda a trabajar en la multiplicación de los panes. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿sí? Ahí vamos a ver la presentación de la solución. Buscad pues, epiquestomai, ¿sí? Miren diligentemente, con mucho cuidado en la congregación, ¿sí? Observen a varones de la congregación. ¿Y mirar qué cosa? Bueno, tienen que mirar, ¿sí? En la medida del crecimiento requiere de organización, pero requiere también de funciones y de personas involucradas. ¿Y cómo va a crecer la obra? Sin personas que estén involucradas, ¿sí? Es cierto, no son elegidos como diáconos como hoy conocemos, porque recuerden que estaban en transición, ¿sí? Pero encontramos un prototipo acá de lo que Pablo va a desarrollar más adelante, ¿sí? Como cuando una compañía quiere sacar un auto, lo tiene a prueba, ¿sí? Antes de sacarlo. Esto es lo que está haciendo, ¿sí? La iglesia. Y Pablo va a escribir después específicamente a los diáconos, los requisitos, pero acá hay un ejemplo del servicio y de diaconía. Y le va a decir que tiene que ser de dentro de la congregación, dentro de la congregación, ¿sí? Entonces, estoy yendo bastante rápido, perdónenme, pero en primer lugar, el problema que surge en la iglesia. En segundo lugar, la propuesta de los apóstoles. Pero en tercer lugar, vamos a ver el perfil de los servidores. Porque en la propuesta de los apóstoles dan algunas características, por lo menos 5, ¿sí? Y ahí vamos a ver el perfil de los servidores. Los apóstoles, ¿sí? El Espíritu Santo, guiando a los apóstoles, va a crear esta área y van a dar el perfil de estos 5 requisitos. Y en primer lugar le dice varón, ¿sí? Eh, el griego ahí es aner, ¿sí? Y jamás se utiliza para el sexo femenino. Siempre se traduce como esposo, marido y a veces varón.
Pero dice, busquen varones. Segundo, la segunda característica, entre vosotros, ¿sí? Entre vosotros. Y ahí ya va marcando el compromiso, ¿sí? El compromiso que tenían que tener las personas. En tercer lugar, el buen testimonio, ¿sí? A pesar que eran áreas de servicio, tenía que ser notoria su integridad. Todo servicio al Señor es sagrado. Ahora, no es que nunca han caído, ¿sí? Pero son personas que se ponen en pie, que reconocen su falta y que siguen al Señor, que tienen cuidado de la iglesia. Personas que buscan agradar a Dios, que sirven al Señor con gratitud y con integridad. Varones entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Hombres espirituales, no guiados por la carnalidad, sensibles al Espíritu Santo y no al yo. Cuando uno ve a su yo, actúa carnalmente, actúa en inmadurez, ¿sí? Y la inmadurez no es que es falta de enseñanza, es falta de práctica de la palabra. Muchas veces puede ser falta de enseñanza, ¿no? Pero mayormente es falta de práctica de lo que ya sabemos, ¿sí? Porque al servir a los hermanos, estamos sirviendo a Dios, ¿sí? El claro ejemplo de esto fue Josué, ¿se acuerdan? Cuando muere Moisés y se nombra de Josué que era siervo de Moisés, pero también era siervo de Dios. Era siervo de Dios siendo siervo de Moisés, trabajando para el pueblo. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres, ¿sí? Y en quinto lugar, llenos de sabiduría, ¿sí? Capacidad suficiente para saber negociar. Cuando buscaba sobre esto me encantó, ¿sí? Porque estaban trabajando con personas y cantidades. Iban a suplir necesidades. Las necesidades de las personas exigen, demandan, ¿sí? Y el oficio de ellos era el ministerio de servicio, de misericordia, y necesitaban aplicar inteligencia natural, espiritual, pero sobre todo el conocimiento de la escritura, ¿sí? Actuar sobre ella y mostrar convicción, ¿sí? Para tener una buena mayordomía, lleno de sabiduría, ¿sí? Más adelante en 1 Timoteo y en Tito va a hablar específicamente sobre los requisitos de los ancianos y de los diáconos. Pero acá tenemos un breve perfil. Surge el problema, surge la propuesta de los apóstoles, pero que marcan un perfil, ¿sí? Ahora el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos, ¿sí? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Persistiremos. Ahí es trabajar continuamente, incansablemente. Ya hemos visto que era su prioridad, ¿sí? Y nombra a la oración, ¿sí? Clamar por el pueblo, pedir la dirección de Dios y enfocarse en el ministerio de la palabra. Ahí es diaconía, ¿sí? Mientras había una diaconía física del servicio de la mesa, los líderes tenían que tener la diaconía de la palabra, ¿sí? John Wiley escribió y decía que si no lees, no prediques, ¿sí? Y era un tiempo difícil, era un tiempo de transición, hermanos, como ustedes lo vienen estudiando. ¿Qué sabían los apóstoles de la iglesia? Ellos conocían el Antiguo Testamento y ahora lo tienen que leer a la luz de la obra consumada del Señor Jesucristo. Y significa que tenían que invertir mucho tiempo, horas, comparando el Antiguo Testamento y pedir dirección. Dirección para poder aplicarlo al nuevo pueblo, ¿sí? Hoy en día el deber de la gente, de la iglesia, es cargar y ayudar a las personas que tienen necesidad y problemas, entre otras cosas, ¿no? Podríamos resumirlos unos a otros en 12, ¿no? Algunos son similares, pero podríamos resumirlo en 12. Hay más, pero podríamos resumirlo en esto. Ahora, ¿quiénes cumplen este ministerio de los unos a los otros? Dentro de la congregación, debe haber personas maduras que lo cumplan. Por ejemplo, visitar a las personas mayores que no pueden venir a la iglesia. El ministerio de la palabra, ¿sí? Es importantísimo y por eso Dios da a la iglesia pastores y maestros. Y como leímos en Efesios 4:12, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra. Que no exime que los pastores hagan la obra, pero hay prioridades. El problema, la propuesta trajo un perfil, ¿sí?
Ahora, en quinto lugar, el producto del servicio. ¿Cuál fue el producto? Porque como dijimos, este problema de murmuración, donde estas personas no estaban actuando bien, porque podrían haber ido a los líderes y podrían haber evitado, pero surge el problema de la murmuración, que las viudas griegas estaban siendo desatendidas, ¿sí? Pero el doctor Lucas no los esconde, le llega esto que estaba pasando y viene la propuesta de los apóstoles. Y la propuesta de los apóstoles nos dio un perfil, ¿sí? De cómo tenían que ser esos servidores que tenían que buscar para servir a las mesas, ¿sí? Pero en cuarto lugar, el producto del servicio, ¿sí? Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el producto? Y agradó a la propuesta. En primer lugar, la complacencia de la iglesia, que vemos de parte de la congregación, agrado de la propuesta de la multitud. Este es un cuadro de unidad que se ve pincelado en varios momentos en el libro de Hechos. Había armonía entre el liderazgo espiritual y el rebaño, ¿sí? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ¿sí? Ahí empieza a nombrarlos, pero ahí en segundo lugar la cooperación de la iglesia. Porque dice que la iglesia, la congregación, empezó a buscar, ¿sí? No es que pasaron una lista y dicen, bueno, ¿quién quiere ser? No, empezaron a buscar. La iglesia hizo la elección y los apóstoles hicieron el nombramiento efectivo, ¿sí? Y ahora, ¿a quiénes eligieron? Bueno, tal vez los más conocidos son dos, ¿no? De esos, eh, de los otros, de los siete o de los otros cinco que son nombrados. Y ahí en primer lugar dice que se nombra a Esteban, el protagonista de Esteban a estudiar en el capítulo número 7, ¿sí? Dice a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, o sea, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero entre las condiciones anteriores, ¿se acuerdan que tenía que estar? Lleno de sabiduría, ¿sí? Lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo, o sea, un hombre espiritual. Esteban no solo suple las necesidades físicas, porque después vamos a ver que se manda uno de los mejores mensajes en la Biblia, una defensa extraordinaria. El que le toque tocar el capítulo 7 no sé si me podré conectar en vivo, pero después lo escucharé porque me encanta cuando nos enseñan del mensaje de Esteban, qué puntual, qué puntilloso de lo que fue. Pero no nos vamos a meter en eso. Pero antes de llegar a eso, era alguien que también estaba sufriendo las necesidades físicas de la iglesia. Lo mismo va a pasar con Felipe, el segundo que nombra, y a Felipe, ¿sí? Otro que no solo suple las necesidades físicas de la iglesia, de servir a la mesa, de lo que estaba pasando con las viudas griegas, sino que después lo vamos a ver en los otros capítulos, que es un terrible evangelista, que le para el carro, que le predica, ¿sí? Un gran evangelista. Y después los otros cinco nombres, ¿no? A Prócoro, yo no sé si mi apellido desciende de ahí, tendría que estudiarlo, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, ¿sí? Y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿sí? Ahora, lo que me llama la atención, no solo a mí, sino a los estudiosos de la palabra, lo que leía, dice que la mayoría de ellos son nombres griegos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran las que estaban siendo desatendidas? El grupo, ¿sí? Las viudas griegas. ¿Y qué hace el liderazgo? ¿Sí? ¿Qué hace el liderazgo? Lo primero que hace es orar, orar. ¿Qué hace el liderazgo? Lo primero que hace es orar, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Otra vez la importancia de la oración. Lo primero que hacen es orar. Pidieron a Dios dirección, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? No solo en este punto de elegir personas, sino que muchas veces se puede dañar la obra, sino en distintas cuestiones porque no hay oración. Lo primero que hacen los apóstoles, cuando se los presentaron, ¿quiénes? Orando, ¿sí? Y en segundo lugar, le impusieron las manos. Y hubo paz. Y le pusieron las manos, símbolo de identificación y de apoyo de los apóstoles. Y ese fue el producto del servicio, ¿sí? Yo sé que tal vez los otros están estudiando la palabra de Dios, son conocedores, pero tal vez si alguien lo lee por primera vez dice, che, ¿cómo podría haber terminado este sigma? Bueno, terminó en todo esto, en todo esto. ¿En qué? En la complacencia de la iglesia, porque la iglesia también cooperó, pero en tercer lugar, en este punto del producto, el crecimiento de la iglesia.
Otra vez el crecimiento de la iglesia. Miren cómo dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Sí? ¿Cuánto se resta en la iglesia? ¿Qué poco se suma a veces en la iglesia? Y cuán mucho menos, ¿no? Se multiplica, ¿no? Perdón, no quiero hacer una visión negativa, pero que pueda ser el aliento, ¿sí? De empezar a multiplicar, ¿sí? No es lo mismo sumar que multiplicar. La dice que la palabra y los que iban creciendo de los discípulos se multiplicaban grandemente, ¿sí? Ahora, el problema no produjo desánimo, como pasó cuando estaban reconstruyendo el muro ahí en Nehemías o en tantas situaciones. Produjo crecimiento. ¿Pero por qué? Porque eso actuó de forma correcta. ¿Por qué? Porque todos estaban trabajando. Por eso quiero a Dios que los que escuchen y no son miembros de la iglesia puedan sumarse a ser miembros para poder servir. ¿Sí? Para poder servir, para que pueda crecer en calidad y en cantidad como estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Pero en la parte B del versículo 7 dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Ahora yo me pregunto cómo habrá visto esto en Sanedrín, ¿no? Que ahora sacerdotes se sujetan al ministerio de la enseñanza de los apóstoles, al ministerio de la enseñanza de los apóstoles. Bien, entonces, hasta acá con el versículo 7. Como para reflexionar, repasamos un poquito lo que tiene potencial para el éxito. La iglesia está creciendo, también lo puede tener para potencial para el fracaso si no se maneja bien. Si no somos sensibles a la dirección del Señor dentro de las áreas del servicio en la iglesia. Pero para eso se requieren hombres fieles, dispuestos a servir. ¿Sí? Porque la obra en la carne, como hemos visto, puede producir daño, pero la obra en el espíritu produce bendición y crecimiento. ¿Sí? Ahora bien, vengo bien con el tiempo. Me voy a meter hasta el 8 o el 15 bastante más rápido. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces acá vamos a ver el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Y la disputa contra Esteban, vamos a ver, ¿sí? Como dijimos, la iglesia estaba creciendo y Dios va a utilizar este conflicto para seguir creciendo. Lucas nos lleva a poner nuestros ojos ahora en uno de los servidores de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y es interesante notar que antes de ser comisionado como un servidor, un diácono, él ya estaba sirviendo. Esto me encanta, esto me encanta. Antes de entregar su vida, antes de servir las mesas, él ya estaba sirviendo. ¿Sí? Porque dice, busquen entre ustedes varones, y ahí vimos el perfil, las características, y entre ellos estaba Felipe, Esteban y los otros 5 que nombramos. ¿Sí? Y ahí yo me preguntaba, mi persona, tu persona, ¿es bendición para la obra del Señor? Esteban significa corona de victoria o guirnalda, ¿no? ¿Sí? Y su breve carrera habla de la fidelidad que Dios tuvo, que Esteban tuvo con Dios hasta la muerte. ¿Sí? Ahora vimos que en el versículo 3 dice que tenían que buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Ahora también él conocía y vivía la palabra, porque lo encontraron trabajando. Pero ahora el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Entonces, entre las características que ya tenían por haberse sido seleccionado por eso, ahora lleno de gracia y de poder. Y hacía prodigios y señales, ¿sí? Entre el pueblo. Fue fiel en lo poco, podríamos decir, ¿no? Que no es poco, pero estaba ahí sirviendo en las mesas, en el servicio en las mesas. Pero también fue fiel en lo mucho, cuando se tuvo que enfrentar ante el Sanedrín, ante esos 72, ¿sí? Y vamos a ver más adelante de dónde venían estos hombres o estos que venían de la sinagoga, lo acusaban, gente preparada, ¿sí? Ahora Esteban pudo estar ante ellos, pero porque antes estuvo sirviendo a la mesa y porque antes de eso estaba sirviendo antes de que surja el problema. Y cuando surge el problema, aparecen los hombres espirituales. ¿Sí? Bueno, son muy pocos los creyentes en el Nuevo Testamento que son mencionados, en el libro de Hechos, mejor dicho,
que tienen la misma capacidad de los apóstoles en las señales, prodigios y milagros. Y Esteban es uno. ¿Sí? Ahora, no solo esto, si vemos el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Sí? No lo podían resistir. O sea, no solo era un hombre de conocimiento y de palabra y de acción. Él tenía esta combinación hermosa para todo creyente, ¿no? ¿Sí? Porque dice que no lo podían detener, pero no porque él gritaba o los tapaba en estos tipos de debate que hay hoy en la actualidad, ¿sí? Sino que él dice que era lleno de gracia, y alguien de lleno de gracia, ¿cómo va a hablar? ¿Sí? Ahora, con el crecimiento de la iglesia, nuevamente va a emerger otro problema de los tantos que ya vienen viendo. Pecado oculto, Ananías y Zafira, la persecución, primera noche de los eh, discípulos encarcelados, la murmuración. Pero ahora va a surgir nuevamente la persecución, ¿sí? Nuevamente por este grupo, por tercera vez del Sanedrín. ¿Sí? Y acá yo me adelanté, me gustó, entonces me hice en el capítulo 6 y parte del 7 la disputa de la gente contra Esteban, el discurso de Esteban, que yo no lo voy a tocar, y la defunción de Esteban, la muerte de Esteban. Yo solo voy a tocar la disputa de la gente contra Esteban, porque parte del capítulo 6 ahí surge Esteban. Del problema surge una propuesta, surge un perfil, surge una persona, ¿sí? Y de entre esas personas va a estar Esteban, que va a ser el protagonista del capítulo 6, ¿sí? Entonces vamos a ver la disputa en los minutos que nos quedan, para terminar rápidamente, contra Esteban, ¿sí? Como ustedes saben, el ministerio fue particularmente con los judíos helénicos, de trasfondo greco-romano, ¿sí? Que venían de Jerusalén. Pero lo bueno del capítulo 7 en adelante es que el Evangelio empieza a dejar a Jerusalén y a propagarse por distintos lados, ¿sí? Ahora Esteban, ¿sí? Dicen los estudiosos, me gustó verlo de esa manera, que es el tercer y último testimonio que Dios le dio a la nación de Israel para llamarlos al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la antigüedad, por medio de boca, dos o tres testigos, ¿no? Podría ser un testimonio, ¿no? Pero que, bueno, el Señor dice, acá los estudiosos dicen que Dios le dio tres, Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Lo decapitaron. La propia persona del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Y a Esteban, el tercer testimonio, ¿qué pasó? Lo apedrearon. Lo apedrearon. ¿Sí? El último testimonio para contestar a tal vez aquella oración del Señor en la cruz que decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esa fue la disputa de la gente contra Esteban. En primer lugar, la confrontación contra Esteban. ¿Cuál fue la confrontación? Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando contra Esteban. ¿Sí? El celo hace que se levante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo 7, se estaban convirtiendo hasta los sacerdotes. ¿Qué pasaría si los sacerdotes se seguían convirtiendo? El oficio del templo acabaría. ¿Sí? Recuerden que las sinagogas surgieron en el exilio como centro de estudios bíblicos y había aproximadamente 400 sinagogas en Jerusalén. Y una de estas sinagogas, no sé si todo este grupo de los libertos es de una sinagoga, de varias, ¿sí? Se infieren que eran esclavos en la libertad, ¿sí? Y, y les empezó a parecer molesto esto de que sigan los mismos pasos de Pedro, que hacía señales y prodigios, ¿sí? Pero a diferencia de los apóstoles, Esteban se vuelve un apologista, ¿sí? Un apologista que va a defender la fe. En Alejandría, uno de los grupos que vimos, donde Alejandro puso la biblioteca más grande, ¿sí? En Cilicia, de donde tal vez vino Pablo, ¿sí? Eh, de hecho, se sugiere o termina viendo que Saulo fue uno de los que dio el voto en esto que va a pasar con Esteban, pero dice que tal vez era uno de los que estaba confrontándolo, ¿sí? Ahora, no se dice si es de una sinagoga o de varias, pero lo seguro es que este grupo estaba confrontando a Esteban porque no le gustaba nada lo que estaba pasando. ¿Producto de qué se levantaron? De los celos. Esa fue la confrontación contra Esteban. Pero en segundo lugar, ¿cuál fue la comunicación de Esteban? Dice que, versículo 10 lo leímos, y era imposible.
pararle y ganarle con la elocuencia que él hablaba. ¿Sí? Y como dijimos, no es que hablaba más fuerte, tenía argumentos sólidos y hablaba con gracia. ¿Sí? Los que habían venido a discutirle, como hemos visto, eran conocedores de la palabra que lo estaban confrontando. ¿Sí? ¿Cuánto conocimiento bíblico? O sea, no solo era alguien que, vayamos viendo el perfil, ¿no? No solo era alguien que ya estaba trabajando para después servir a las mesas, para después de hacer una de las mayores defensas del Evangelio, ¿sí? Porque ustedes lo van a estudiar, cómo le busca puntualmente los puntos, ¿sí? De que la gloria de Dios no solo se presentaba en el templo, ¿sí? Sino que se le presentó a Abraham a 1000 kilómetros de Jerusalén y en distintos lugares. Le hace una defensa extraordinaria. ¿Para cuánto conocimiento tenía Esteban? ¿Sí? Tenía la capacidad de unir el Antiguo Testamento, las profecías en Jesús. Y recordemos, era un diácono, ¿sí? Pero él podía comunicar esto. Él podía comunicar esto. Pero en tercer lugar, ¿cuáles fueron los cargos contra Esteban? ¿Qué es lo que va a pasar? Es el común denominador que van a ver en el libro de Hechos. Como no pueden contra él, vamos contra él. ¿Qué hicieron? Inventaron algo falso. ¿Sí? Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esos eran los cargos que le hicieron a Esteban. ¿Sí? Eh, en el pasado hubo persecución, daños internos, ahora dice directamente una oposición feroz. ¿Sí? Ya decir blasfemia contra Moisés era decapitación, pero dice contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, o sea, empezaron a enfurecer, a activar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Sí? Y pusieron testigos falsos. Ahora, esto no eran la crema de la crema. Estos no eran los estudiosos de la palabra. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Parte de esta acusación era real, ¿sí? Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, ¿sí? Ahora, él cuando dijo destruiré este templo y lo reconstruiré, estaba hablando de sí, pero también en otra profecía él dijo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, parte de lo que estaba diciendo era real, pero acusaciones falsas, ¿no? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la acusación falsa. No eran ignorantes, eran sabios. ¿Sí? ¿No te parece semejante a lo que le pasó al Señor Jesús? Ahora, palabras blasfemas, ¿sí? Se metió contra Moisés, al cual Dios le dio la ley a él. Y en Hebreos 3, el escritor de los Hebreos se va a encargar de decir, el Señor es superior a Moisés, porque él era siervo de la casa, pero Dios es soberano. No solo le hicieron una acusación falsa a Esteban, le hicieron un ambiente furioso. Y se soliviantaron, alborotaron a la gente. Una vez más, el ejemplo donde la gran mayoría de veces no tiene razón. ¿Sí? Es extraño esto, ¿no? Porque en capítulos anteriores estaban contentos con los cristianos. Estaban contentos. Dice que los líderes no lo quisieron, eh, los tuvieron que liberar a los discípulos, después los terminan castigando más adelante, pero dice que no le hicieron nada por miedo a causa de la multitud. ¿Sí? Ahora esto también nos muestra que es fácil es manipular a las masas. Cuando se le hace oír y se le engaña con lo que ellos quieren ver y oír. Entonces, los cargos contra Esteban, una acusación falsa, crearon un ambiente furioso y empezaron a hacer acciones fuertes. Dice que lo prendieron, lo arrebataron. ¿Sí? Ahora él estaba haciendo milagros, sanando y predicando, pero no estaban a favor de esto. Y lo traen a la Corte Suprema por tercera vez. ¿Sí? Aparece contra Pedro y Juan, contra los 12, y ahora contra Esteban, que no es apóstol, pero es un gran predicador. Otra vez el Sanedrín en estos capítulos. Contra Pedro y Juan, contra los 12, y ahora con Esteban, que no es apóstol, pero como decíamos es un gran predicador. ¿Sí? Y como decíamos, en el capítulo 4 le tenían temor por la gente y lo soltaron. ¿Sí? Pero como dice la Biblia, que el enemigo no duerme y no hace el mal.
Y acá dice que pusieron testigos falsos y lo acusaron para silenciar su voz. ¿De qué manera? De la peor, de la muerte. ¿Sí? Levítico 24:16 dice que el que blasfemaba ha de ser muerto. Ha de ser muerto. ¿Sí? De una manera de lapidaria de la federación. Ahora, esto era lo que buscaban. ¿Sí? Y dice, vieron, lo leímos rápidamente, pues ya estamos terminando, pero dice, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿sí? Ese Jesús de Nazaret. Ahora, ese Jesús de Nazaret, con la muerte y resurrección de Cristo, se ponía fin a todo el sistema de la ley, que simplemente mostraba el pecado, o nos acusaba del pecado, pero que no nos podía salvar, que era una sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Pero en último lugar, antes de que ustedes se metan en la predicación, en último lugar, la cara de Esteban, ¿sí? La cara de Esteban. Y ahí ver el acecho de la audiencia. El grupo de los 72 personas estaban sobre él, movidos con un solo propósito. El celo lo llevaba a callarlo y a matarlo. Y la mayor acusación fue blasfemia. Pero ese acecho de la audiencia en un momento se convirtió en el asombro de la audiencia, ¿sí? Porque cuando lo van observando dice que vieron su rostro, que era un rostro como una que se convirtió en un ángel, ¿no? ¿Sí? Ahí los estudios dicen que Moisés, cuando conversaba con Dios, debía cubrir su rostro, ¿sí? Porque ese rostro resplandecía. Ahora, me hacía acordar esto cuando lo leía, cuando el Señor decía, viendo, no veo. Por eso me gusta esto de ser una señal más acá, una señal más. Viendo, no veo, ¿sí? Y este es el tipo de siervo y de hombre que toda obra, iglesia necesita. ¿Sí? Como Esteban, como Felipe, como estos cinco. ¿Sí? Ahora, para concluir con esta pregunta, ¿estamos dispuestos a servir a Dios sirviendo a los demás como servía Esteban? ¿Estamos dispuestos a servir a Dios sirviendo a los demás como servía Esteban al punto de entregar su vida para Cristo? Quiera Dios que podamos aprender de esta iglesia que estaba en transición. El problema no los amedrentó, que guiados por el Espíritu Santo pudieron encontrar una propuesta, nos deja el perfil, encontraron una persona y esa persona nos enseña que entregó su vida, ¿sí? No solo por servir a la mesa, porque antes estaba sirviendo, sino que entregó su vida por la causa de Cristo. Y en el capítulo 7 van a ver todo el mensaje que él va a desarrollar y ya les expolié, y ustedes lo conocen, lo van a terminar lapidando a Esteban, porque fue muy crucial y muy puntilloso en su mensaje, diciendo ustedes no quieren reconocer y son los que crucificaron al Señor Jesús. Pero bueno, este es el capítulo 6. Quiera Dios que le haya sido de bendición, como lo fue para mí estudiarlo. Que Dios lo bendiga.